Vamos a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que vaya conmigo a Gálatas capítulo número 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos para dar la introducción a este estudio bíblico. Y lo vamos a hacer bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la bendición de cada uno de nosotros. Cuando lo tengan, me confirma fuertemente amén. Leemos la palabra de Dios como está escrita. Leo un verso yo y el otro ustedes. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria, como dice, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta noche, Señor, yo te doy gracias por tu favor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás en este lugar. Tu presencia está en medio de nosotros. Hoy, Padre, vamos a dar inicio, Señor, a este estudio, Señor. Un estudio que sé, Padre, que vendrá, Padre, a fortalecernos cada día más, que aumentará nuestra fe y nuestra confianza cada día más en ti, Señor. Abre, Padre Celestial, nuestros oídos para escuchar tu palabra, hablando a nuestra vida, Señor. Pon el corazón correcto, la mente correcta, Señor, en cada uno de los presentes, Señor. Hoy prestamos atención a tu palabra para que tu Espíritu nos enseñe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toma el control de los aires, Señor. Y a ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abra sus labios para alabar a Dios. Escuchaba una frase hace unos días y me gustó esa frase, ¿verdad? Y de hecho lo cantamos, ¿verdad? Que hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es alegre. Usted debe de aprender a saber que el evangelio es alegre. ¿Para cuántos es alegre el evangelio? ¿Para cuántos es causa de alegría estar en el evangelio? ¿Sí? No es fácil, pero es alegre. ¿Ah? Es alegre. Es bueno. Y hermano y hermana, quiero darles la introducción, ¿verdad? Porque estamos dando inicio a un nuevo estudio bíblico. Y usted sabe que me gusta dar, ¿verdad?, esa introducción, ¿verdad?, correspondiente a cada uno de los libros que estudiamos en este lugar. ¿Amén? Esta carta, hermano, es muy importante para la iglesia actualmente. En su momento se escribió para las iglesias ubicadas al sur, hermano, allá en Galacia. Y actualmente este libro es muy importante para nosotros también. Porque a través de esta carta, el apóstol Pablo desarrolla, hermano, uno de los temas centrales, diría yo, incluso hasta doctrinales, hermano, más importantes del camino cristiano. El cual, hermano, él toca y resalta mucho, la cual es la gracia de Dios. Él a través, hermano, de la carta a los Gálatas, resalta el tema, hermano, o la doctrina, hermano, central de lo que es la gracia de Dios. La carta a los Gálatas a nosotros, hermano, nos va a motivar. Le digo nos va a motivar porque estamos iniciando el estudio. Nos va a motivar, hermano, a permanecer firmes en la gracia de Dios. Nos va a motivar a rechazar, hermano, todo aquello que quiera sumarle a la palabra, pero que no sea parte de la palabra. A rechazar todo lo que no es parte del evangelio. A rechazar lo que no es de Dios.
A través, hermano, de aprender a vivir delante de Dios como hijos llamados a la santidad y a la fidelidad. Dios nos ha llamado, hermano, a vivir en santidad y fidelidad. Esos son los puntos que él toma acá. Esos son los puntos que el apóstol Pablo empieza a resaltar en esta carta escrita a la iglesia de Nación Santa en Bárcenas. En su contexto histórico, esta carta, hermano, a los Gálatas fue escrita, como ya lo dije yo, por el apóstol Pablo. Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Y se cree, hermano, que esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 48 al 55 después de Cristo. ¿Sí? Del año 48 al 55 después de Cristo se ha estudiado, hermano, que esta carta fue escrita. ¿Qué quiere decir esto? Que la carta a los Gálatas fue una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Fue una de las primeras cartas, fue quizás una de sus primeras cartas. Entre sus primeras 3 cartas que él escribe, Gálatas está ahí. Amén. Estaba dirigida a la región de Galacia, una provincia en aquel entonces romana. Estaba ubicada, hermano, en la parte central de lo que hoy conocemos como Turquía. Lo que hoy es Turquía, hermano, era lo que en ese entonces era el sur de Galacia, hacia donde el apóstol Pablo dirige esta carta. Y Pablo, hermano, fundó esa iglesia allá en Galacia, en su primer viaje misionero. La iglesia de Galacia fue fundada en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. En ese entonces, hermano, hablando desde un contexto social, ¿sí? Lo que le acabo de dar anteriormente era el contexto histórico del libro o de la carta. Hablando de un contexto social, ¿cómo es que se encontraban ellos actualmente cuando esa carta fue escrita y fue dirigida a Galacia? Pues la sociedad de Galacia, hermanos, era una mezcla de pueblos. ¿Sí? En Galacia había una mezcla de pueblos, entre los cuales estaban los pueblos celtas que se habían asentado en Asia Menor. También habían pueblos griegos y pueblos romanos. Es por eso que era una región bastante complicada para el evangelio, porque usted sabe, hermano, que, para ponerle un ejemplo, que los samaritanos, los judíos, los ninivitas, hermano, eran muy distintos entre sí. Aún, hermano, se veían como enemigos de un pueblo a otro, no estando compartiendo el mismo territorio en el cual habitaban. Estaban ubicados a distancia cada uno de ellos. Pero en este caso, allá en Galacia, todos habitaban dentro del mismo territorio. Todos ocupaban el mismo territorio y entre ellos, hermanos, había una mezcla total, ¿verdad? Es como que nosotros, pues, dijéramos, tal vez los de algún departamento, los de la capital y los de otro departamento, ¿ah? Hermano, hay diferencia, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre muchas cosas, costumbres, culturas, incluso formas de expresión, de expresarse. Y en ese territorio, hermanos, de Galacia, el apóstol Pablo encontró un gran conflicto porque había una mezcla de pueblos. Por lo tanto, Galacia estaba influida, hermano, y era bastante influenciada por cultos paganos. Creían en muchas supersticiones, había muchas prácticas religiosas diversas
dependiendo de donde cada quien había venido. Eso practicaba, eso hacía. Y se había formado un conflicto. Pero en su mayoría, hermano, los cristianos que habitaban en Galacia, en su mayoría eran gentiles. En su mayoría, los que habitaban, hermano, en Galacia, en su mayoría de creyentes, de cristianos que habían aceptado el evangelio, eran gentiles. Porque Pablo fue el enviado a los gentiles. Amén. Pablo fue el enviado a los gentiles, hermano. Allá estaban todos nuestros hermanos que habían creído en el evangelio, que habían recibido el evangelio con tanto entusiasmo como lo ha recibido usted. Usted y yo debemos de sentirnos entusiasmados de pertenecer al evangelio, hermano. Amén. Debemos de sentirnos dichosos, alegres, felices. Por eso le decía yo, el evangelio es alegre. Hermano, nuestros hermanos allá en Galacia habían recibido el evangelio de una manera bastante positiva, con mucho entusiasmo. Y hermano, tenían toda la intención de querer honrar a Dios, de querer proclamar el evangelio a más personas. Pero antes de seguir, Pablo fue el enviado a predicar el evangelio a los gentiles, pero ahí no inició el evangelio. Ahí no da inicio el evangelio. Yo voy a preguntar a alguien, a ver si alguien sabe cuándo inició el evangelio. Si alguien le preguntara a usted, ¿cuándo fue que se inició el evangelio? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Alguien quiere contestar? ¿O pedimos opiniones? De dos en dos, antes de... ¿Dónde? Cuando Jesús nos envió de dos en dos, antes de ser... Ahí ya estaba el evangelio. ¿Dónde inició el evangelio? Vamos a escuchar a dos opiniones, porque alguien acaba de tener idea en su mente, pero no se atreve a decirlo. Y el lunes de enseñanza y todos aprendemos. Mano Johanna, ¿te da una idea? Lo tenía... Sí lo sabía. Fue culpa del ventilador, ¿verdad? Sopló la idea. ¿Ah? ¿Ana Shari? ¿Ana Gaby? Mire, lo voy a poner esto entre paréntesis. A cualquier religión, a cualquier persona que pertenezca a cualquier religión, usted le pregunta cuándo inició su religión, se lo dice. Y le dice quién fue el fundador y todo eso. Son pasos principales que debemos de tener. ¿Cuándo inició el evangelio, María? ¿Dónde? ¿Con Jesús? Sí, inició con él, pero ¿cuándo? Cuando él vino. Se lo voy a decir. El evangelio inició con Jesús. Él es el fundador del evangelio. Pero dio inicio aquel día que él se acercó a las orillas de las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan. Anteriormente venía preparando ya el camino. Aún no estaba establecido el evangelio, pero ya Juan le preparó el camino. Ese día que Jesús fue bautizado y él salió de las aguas, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre su vida, ahí se dio la manifestación, hermano, y se le dio la autoridad a Jesús de iniciar su propósito, que era establecer el evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación. Ahí dio inicio el evangelio. ¿Por qué le toca ese punto? Ahora usted ya sabe cómo inició el evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ese hombre, hermano, que se entregó por nosotros tenía 30 años y fue bautizado, ahí inició el evangelio. Hermano, ¿por qué le menciono esto? Porque Gálatas, hermano, habla del evangelio.
De eso se refiere. A eso se refiere. De hecho, el primer tema que hoy vamos a tocar, ahí ya voy cerrando con la introducción. El primer tema que hoy vamos a tocar, hermano, al respecto de la carta a los Gálatas, el tema es: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Quizás en su Biblia lo van a tener también como título ahí. Bueno, resulta, hermano, ya le había dicho yo que Galacia estaba en su mayoría llena de creyentes gentiles. Hermano, y los hermanos, le vamos a llamar así porque son hermanos también. En su momento, hermano, ellos estaban enfrentando una presión bastante fuerte por parte, hermano, de los judíos, que, hermano, insistían en que ellos tenían que circuncidarse. Ya eran creyentes, ya habían recibido el evangelio, pero había un grupo, hermano, judaizante, que estaba presionándolos, que estaba, hermano, ahí tras de ellos, diciéndoles que si querían ser verdaderamente parte de verdaderos creyentes, ellos tenían que circuncidarse. Ellos le dijeron: ustedes tienen que guardar la ley completa de Moisés para ser salvos. Y esto, hermano, generó una confusión y una división bastante grande. De las palabras iniciales que el apóstol Pablo menciona, que se encuentran en los versículos que ya leímos para comenzar, podemos establecer entonces, hermano, lo siguiente. El apóstol Pablo se presenta, hermano, en esta carta que envía a Galacia, se presenta, hermano, con autoridad divina. Porque la autoridad que el apóstol Pablo tenía no era una autoridad que él había tomado porque se le dio la gana, porque él quiso. Era una autoridad divina que Dios le había puesto, que Dios le había establecido a él. Es por eso, hermano, que él se presenta, no lo hace por arrogancia. Él no se presenta así por ser prepotente, ¿verdad? Que escuchen que yo soy apóstol. Él se presenta de esta manera porque fue Dios mismo, hermano, que lo estableció como un apóstol. Sabía que la autoridad que él llevaba, que él manejaba, que él tenía como apóstol, no había sido impuesta por voluntad propia, ni por voluntad de un hombre, sino que había sido dada por voluntad de Dios. Y él escribe, hermano, y se presenta Pablo, apóstol, y claramente lo describe: no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo deja muy en claro, hermano, su llamado y su mensaje no depende de la aprobación humana. Hay muchos, hermanos, que tratan la manera de buscar la aprobación humana, y cuando se trata la manera de buscar la aprobación humana es donde se fracasa, es donde se falla. Usted ha sido llamado por Jesucristo, cumpla su misión como buen creyente, cumpla su llamado como debe de ser, sin atemorizarse. Predique la palabra. Pablo le dijo a Timoteo: predica y hazlo con autoridad, porque la autoridad no es dada por el hombre, es dada por Dios. ¿Por qué cree usted que Jesucristo, hermano, le dijo a sus discípulos: ustedes no vayan a salir a las calles a predicar hasta que el Espíritu no venga sobre ustedes? Porque sin Espíritu Santo no hay autoridad. Sin Espíritu Santo no hay autoridad para hablar la palabra. Por eso Jesús le dice: ustedes no pueden salir sin antes ser investidos de autoridad, que es el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pablo deja muy en claro entonces su llamado y que su mensaje no dependía de la aprobación humana. Él no estaba preguntando: predico esto, ¿será que le va a agradar o será que no le va a agradar? Él hablaba lo que Dios le daba para hablar. Él hablaba lo que Dios ponía en sus labios. Él escribía, y de hecho en las cartas dejó plasmado mucho lo que Dios ponía en su corazón, aún así sin saber si iba a tener o no iba a tener aprobación humana. Él buscaba la aprobación de Cristo Jesús.
Es lo que usted y yo tenemos que hacer ahora. ¿Sabe por qué él hacía esto? ¿Y por qué él respetaba esto? Porque, hermano, el evangelio no es un invento humano. El evangelio no es un invento humano como muchas religiones que alguien dijo: ay, no, la verdad que esto está así, mejor voy a crear mi propia religión, con mis propios pensamientos, con mis propios criterios. El evangelio no es un invento humano. El evangelio, hermano, es una revelación divina dada del cielo, hermano, a los hombres. No es algo que se le inventó, a alguien se le ocurrió y que inventémoslo. No. Fue dada, hermano, a través de una revelación divina. Traída a nosotros, hermano, los hombres. Por lo tanto, la iglesia que ha creído en el evangelio no debe de buscar aprobación humana. Si usted ha sido llamado por Dios, usted no debe de buscar aprobación humana, hermano. Lo que usted tiene que buscar es agradar a Dios. Amén. Lo que usted y yo tenemos que buscar es agradar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Así es, aleluya. Pues Pablo se presenta, hermano, con autoridad, pero lo hace porque sabía que él había sido llamado y aprobado por Dios para estar y ser lo que él era. Dios es el que pone y quita reyes. Él es el que da y quita autoridad, hermano. Pero el apóstol Pablo, hermano, empieza a saludar, hermano. En la carta él inicia con su saludo, y aún en ese saludo podemos encontrar algo. Perdón. Y todos los hermanos que están conmigo, dice, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Amén. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice: a quien sea toda. Amén. La base de la carta, hermano, a los Gálatas es la gracia inmerecida. Esa es la base. Hablar de la gracia inmerecida. Vamos a traer a la memoria acá algo que ya estudiamos mucho tiempo atrás. Usted ya sabe qué es gracia, ¿verdad? Sí, ya sabe qué es gracia. Vamos a darle una palabra, ¿verdad? Bueno, entonces voy a pedir que alguien me diga qué es gracia. Muy bien, es recibir algo que no merecemos. No se confunde con misericordia, porque misericordia es algo muy distinto. ¿Qué es misericordia? ¿Alguien más que lo diga? Recibir lo contrario de lo que merecemos. No. Exacto. La misericordia a nosotros, hermano, nos guarda de no recibir el pago que deberíamos de recibir. ¿Sí? De hecho, el salmista lo escribía, ¿verdad? Que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En cambio, en lugar de ello, lo que recibimos es todos los días misericordia de parte de Dios, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿verdad?, esas misericordias, ni han decaído, hermano. Por eso estamos hoy aquí. Pero Pablo acá no habla de misericordia. Pablo acá realza, hermano, y toca el tema principal de lo cual trata esta carta, que es la gracia inmerecida. La gracia inmerecida, ya lo decía nuestra hermana. La gracia es recibir ¿qué? Recibir algo que no merecíamos, pero que sin embargo lo tenemos, porque a Dios le ha placido darlo. Y eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para libertarnos, hermanos, de la esclavitud del pecado, para libertarnos, hermanos, de las cargas de la ley. Él nos ha hecho libres. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Desde el saludo, hermano, el apóstol Pablo apunta al propósito de la carta. Desde el saludo, él empieza a apuntar al propósito de esta carta y empieza a glorificar a Dios, sabiendo, hermano, y reconociendo que la salvación es obra de Dios. No es obra, como le dije anteriormente, de una mente humana, sino fue obra de Dios, fue revelación divina. Por gracia, para su gloria y no por méritos humanos. Ahora, metámonos un poco más a fondo. Verso 6. Ahí dice: no hay otro evangelio. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara, dice. Quiere decir que en un momento él agradó a los hombres, pero ya no lo hacía más. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pasemos a desarrollar entonces esto. No hay otro evangelio. El apóstol Pablo, hermano, se sorprendió y lo expresa, ¿verdad?, en sus palabras. Él se sorprendió, hermano, que los hermanos de la iglesia allá en Galacia habían aceptado a personas, hermano, que les predicaran un evangelio diferente al que él les había enseñado. Un evangelio diferente al que Jesucristo había establecido. Y nosotros, por eso les dije que esta carta es muy importante para la iglesia actual hoy en día. Porque hoy en día también, hermano, estamos siendo rodeados, hermano, e influenciados por diferentes, hermano, personas que se han levantado a predicar el evangelio, entre comillas, pero no están dando un evangelio verdadero. No están predicando el evangelio como de verdad debe de ser, no lo están presentando, lo han rebajado, hermano, lo han adornado. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. De eso tenemos que tener mucho cuidado y guardarnos. Porque el apóstol dice: estoy maravillado, pero no de alegría, sino que él se asombró, hermano. Como quien dice: ¿y entonces dónde quedó todo lo que les enseñé? Miren cómo están ahora. ¿Dónde quedó todo lo que les enseñé? Estoy sorprendido de que tan rápido lo hayan olvidado y lo hayan cambiado por algo diferente, que quizás, hermano, se vino a acoplar a ellos. Porque muchas veces es más fácil, hermano, buscar algo que se acople a nosotros acoplarnos a algo. Pero el evangelio no se va a acoplar a nuestra vida, jamás. Somos nosotros los que tenemos que acoplar nuestra vida al evangelio. Si no se imaginan, aquí habría diferentes evangelios entonces. Si cada quien quisiera vivirlo como quiere. Hay un molde que está establecido en la palabra para vivir el evangelio. Y es el que lo toma, el que lo cree, el que lo recibe, es el que se tiene que amoldar al evangelio que Jesucristo fundó, que Jesucristo estableció, hermano. El apóstol Pablo se sorprendió de tal manera de que tan rápido habían olvidado sus enseñanzas. Yo he conocido el caso, hermano, de padres que se han entristecido, no porque ellos hayan enseñado mal a sus hijos, porque los instruyeron muy bien, pero en cuanto ellos tuvieron la libertad o la famosa, ¿cómo? Ajá, pero iba a usar otra palabra. ¿Cómo? No, tampoco.
La famosa independencia, ¿verdad? Ser independientes, ¿verdad? Tan pronto tienen la oportunidad de ser independientes, olvidan todo lo que papá y mamá les enseñaron. Y empiezan a vivir una vida muy distinta, muy diferente a la que les enseñaron. En pocas palabras, eso fue lo que pasó con estos creyentes. Escucharon a otros y se me gusta contaron a esto. Tenemos que tener mucho cuidado de no olvidar el evangelio que Jesucristo vino a enseñar. Porque usted y yo podemos tomar el camino, entre comillas, lleve a Dios, y aún así no estar viviendo una vida que agrade a Dios. Él se sorprende, hermano. De tal manera se sorprendió. Y es claro, no que haya otro evangelio, porque no lo hay, sino que hay algunos, dice, oiga, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El problema allá en Galacia había sido, hermano, que habían llegado cristianos judaizantes, es decir, cristianos que enseñaban que aparte de creer en Jesucristo también tenían que cumplir las obras de la ley, y predicaban, hermano, que tenían que circuncidarse si querían ser aceptados, cosa que ya no era para ellos. Usted sabe que esto no aplicaba para los gentiles, ¿verdad? Ya lo que era parte de la ley, parte de la circuncisión y todos estos temas, hermano, tradiciones que los judíos practicaban, y hasta la fecha algunos lo hacen, no aplicaba, hermano, para los creyentes gentiles. Pero este grupo de personas judaizantes no comprendían eso. Aunque Pablo ya lo había dicho, aunque Pablo ya lo había hablado, que por orden de Dios había sido dada, ellos seguían, hermano, señalando a este grupo de cristianos allá en Galacia, ¿verdad? Imagino que cuando miraban a algún hermano ahí gentil, ¿verdad?, comiéndose su pedazo de cerdo, hermano, decía, este es inmundo, este ya es inmundo porque comió lo que no tenía que comer. Y si usted de verdad quiere ser verdadero creyente, tiene que dejar de hacer eso. Imagínense, ellos eran atacados. ¿Ah? Pero ya Dios, usted tiene que recordar, ¿se acuerda cuando estaba Pedro en la azotea? ¿Sí? Que Dios le habló y le dio la visión y le sirvió y vio muchas carnes y le dijo, toma y come. ¿Qué le dijo él? No, Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a tomar yo de algo que es inmundo? Y Dios le aclara, y desde ese momento las cosas cambiaron para todos los gentiles. Bueno, para todos, pero los judíos no quisieron soltar su tradición. Le dice, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué, lo que yo ya purifiqué. No lo llames inmundo. Así que no se asuste, ¿yo? Usted puede comer, hermano. No. ¿Oyó? ¿Sí? Algunos cuando vieron que dije el ejemplo del cerdo, dijeron, yo la comí. ¿Ah? Hermano, desde ese momento Dios cambió. ¿Ah? Y dijo, no, la salvación va por el creer en Jesucristo. Así es, aleluya. ¿Sí? Claro, que tienen que haber obras, pero eso ya lo dice en otra parte de la palabra, que demuestren que de verdad hemos creído en Jesucristo. Eso es muy aparte a estar amarrado, hermano, a tradiciones de la ley. Es muy diferente. Pues resulta que ellos señalaban mucho, hermano, a los creyentes gentiles y los perseguían de tal manera. Los perseguían de tal manera. Y ellos no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. ¿Qué hacer lo que Pablo decía? ¿O hacer lo que él decía? Pero lo que Pablo decía no lo decía por cuenta propia. Lo que Pablo hablaba y lo decía porque Dios mismo le daba la palabra para que se la diera. Para los creyentes judaizantes la gracia no era suficiente para ser salvos. Y usted sabe que para nosotros la gracia es suficiente.
Su gracia es suficiente. No necesitamos de nada más que la gracia de Dios sobre nosotros para nuestra salvación. El no dejar de creer en Jesucristo, hermano. Eso es lo que necesitamos nada más. No hemos llegado hasta ahí, pero quiero que vaya conmigo al capítulo 3 de aquí mismo de Gálatas. Capítulo 3, verso 1 al 3. Quien me lo puede leer, por favor. Sí, fuerte. Gálatas, torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quien Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir Hasta el 3. para nada, si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Gálatas 13. 1 al 3. Al 13. Al 3. Muy bien, gracias. Oiga, ¿quién os fascinó? ¿Quién los motivó a no obedecer a la verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Porque estos tiempos, hermano, no es necesario que se levante alguien para confundirnos. Si sabemos que tenemos, hermano, lucha contra potestades en las regiones de maldad. Hermano, el enemigo mismo puede levantarse, hermano, en contra de nosotros y perturbar nuestros pensamientos para no obedecer a la verdad. Y que no suceda lo que había sucedido, hermano, a los hermanos allá en Galacia. Que habiendo comenzado bien, comenzaron muy bien, iban muy bien, fueron necios al escuchar algo distinto y al dejarse guiar por algo diferente. Habiendo comenzado en el Espíritu, dice, van a terminar en la carne. Tiene que ser al contrario. Cuando recién venimos, hermano, lo que más reinaba quizás era la carne. Pero conforme pasa el tiempo, la carne tiene que morir. Y quien tiene que vivificarnos es el Espíritu de Dios, hermano, y hacernos crecer espiritualmente, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Es por eso que Pablo, hermano, dejó bien clara una verdad: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y cualquiera que predique o enseñe un evangelio diferente, hermano, en otras palabras, él dijo, está bajo maldición de Dios. Cualquiera que predique un evangelio diferente está bajo maldición de Dios. El verso 8 y 9 del capítulo 1 no lo dice. Ya lo leímos, ¿verdad? Y él mismo se pone de ejemplo. Él dice, si yo mismo empiezo a hablarles algo que no es de acuerdo al evangelio, si yo mismo, él mismo se incluye en la lista, o un ángel, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? En hebreo es Jerem. Y Jerem, hermano, significa algo dedicado irrevocablemente para la destrucción. Oiga esa palabra.
algo dedicado irrevocablemente para destrucción o juicio divino. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es por eso que nosotros, antes de predicar una palabra de Dios, tenemos que ver que lo que estamos exponiendo sea la palabra y no sean nuestros criterios y no sean nuestros pensamientos, porque podemos caer en ese error. Podemos caer en ese error. Es por eso que yo se lo he hablado a muchos líderes acá principalmente, es que para saber que yo no me estoy saliendo de lo que la palabra establece, es el centro de mi mensaje debe de ser Jesucristo. Yo no me predico de mí mismo. Yo debo de predicar a Jesucristo. Él es el centro de todo. El Nuevo Testamento, hermano, en el Nuevo Testamento el anatema no solamente es maldito, como usted ya lo dijo, como a manera de insulto, ¿verdad? Cualquiera lo toma como a manera de insulto, ¿verdad? No hace referencia de la palabra maldito como un insulto, sino lo hace en el sentido de estar, hermano, bajo una condición de condenación divina. A eso se refiere. Cuando dice sea anatema, ¿verdad? O sea, sea puesto bajo la condenación divina. ¿Y qué dice la Biblia? La dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque como cuanto Dios es amor, también es fuego consumido. Y eso lo tenemos que tener presente nosotros si no queremos caer en ese error. Lo delicado, hermano, que es de predicar el Evangelio. Hermano, que Dios nos libre de todo ello. De nosotros caer en ello o de ser engañados por otros. Hay muchos que se extraviaron y han dejado la verdad atrás por seguir fábulas ilusorias. Por seguir, hermano, mensajes. Es que esos mensajes sí me gustan, de esos me gustan a mí. De aquellos que no golpean, que no hieren. De aquellos que le sobran la espalda y hasta le hacen piojito, hermano. Y usted sale con una gran sonrisa. ¿Ah? ¿A quién no le agrada que le suene la cabeza? A la mayoría. Hermano, pero el Evangelio no está dado para que sea rebajado. El Evangelio debe de ser hablado como fue establecido. ¿Se acuerda de Juan? Oiga los términos que él usaba. Decía arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se acercaba. En otras ocasiones él se refería a muchos como generación de víboras. ¿Por qué hablaba Juan así? Por la autoridad que le había sido dada del cielo. Así es. Y estaban dispuestos a morir incluso, pero no a rebajar el mensaje del Evangelio. Lo mismo con Pablo y con cada uno de los apóstoles. Esteban frente al concilio no rebajó el Evangelio. Les dijo la verdad a aquellas personas, hermano. Aunque en la tierra tenían mayor poder ellos, no se rebajó ante ellos. Mantuvo la postura, hermano. Y le dijeron, niega a tu Dios. ¿Te vas? Anunció que era no. No lo hizo. Es más, él dijo, veo el cielo abierto y al Cordero de Dios, ¿verdad? A la diestra de Dios Padre. Esa verdad terminó de consumir, hermano, la mente de aquellas personas que hicieron llevar a la muerte a Esteban. Por eso Esteban murió apedreado, hermano. Usted sabe la historia. Pero no rebajó el Evangelio, no cambió lo que estaba diciendo, hermano, porque no hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. Lo que hay, hermano,
son personas, hermano, que han salido para perturbar, hermano, para corromper el mensaje de la palabra. Eso existe y existen muchos. Existen muchos. De eso se encargará Dios, pero usted tiene que ser diligente, hermano. ¿Sí? Yo no vine aquí a señalarle, a decirle, mire, fulano, sultano, no. De eso se encargará Dios, pero usted tiene que ser escudriñador de la palabra y discernir de lo que escucha a través de la palabra. No solamente decir amén, amén, amén a todo. No a todo se le dice amén. No a todo se le dice amén. Porque tal vez, hermano, algo que le agradó a mi oído, pero no está en la palabra. No puedo decir amén a eso. ¿Me entiende? Qué precioso, hermano, la palabra que viene y transforma. Y no solamente alegra al momento, lo que viene y transforma la vida del ser humano. Que ocasiona transformación. Eso es el Evangelio. Pablo usa anatema para dejar en claro entonces, hermano, que alterar el Evangelio no es un simple error. Alterar el Evangelio no es un simplemente error, sino que es un pecado tan grave, hermano, que pone a aquella persona, hermano, que enseña de tal manera bajo maldición divina. No es una simple diferencia doctrinal. Ay, no, es que son diferencias doctrinales. Cuidado. Cuidado con eso. Porque una cosa son las doctrinas y otra cosa no es el Evangelio que Jesús estableció. Hacer esto es pervertir la única esperanza de salvación. ¿En qué consiste el verdadero Evangelio? ¿Qué es lo que el verdadero Evangelio debe de predicar entonces? Mencioné algunos puntos al principio, hermano, que ahí me está diciendo. La gracia de Dios. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Verso 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, pero dice si retenéis la palabra que os he predicado. Si no creísteis, en vano. Oye, hermano, si no retenemos la palabra del Evangelio que nos ha sido predicada, hermano, lo que hemos creído o hemos estado creyendo, hermano, es en vano. Así lo dice la Biblia. ¿Ya lo leyó usted? ¿Ya lo leyó? ¿Entiende? Si retenéis la palabra que os ha sido predicada, sois salvos. Pero si no, creísteis en vano. Es por eso que la palabra dice: bienaventurado el que persevere hasta el final. Pero no está hablando solamente de congregarse. No está hablando solamente de estar aquí. Está hablando de bienaventurado el que persevere guardando este Evangelio, guardando la palabra del Evangelio, a la cual hemos creído y hemos hecho bien en creer. Pero tenemos que retenerla, porque de lo contrario, la misma Biblia nos dice: si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Cuántos lo creen así? Recuérdelo siempre, hermano, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén.
todo debe de ser conforme a las Escrituras, no fuera de ello. No fuera de ello. Cuando algo va fuera de las Escrituras, eso ya es, hermano, estar conociendo el Evangelio. Y es donde tenemos que tener cuidado. ¿De qué debemos de predicar entonces? Deme 2 minutos más. Yo creo que va a haber segunda parte de la primera parte. Es una buena. La palabra evangelio en griego, hermano, es evangelio. ¿Sí? Literalmente esta palabra, hermano, significa buenas noticias. Buenas noticias. ¿Sí? Evangelio es la palabra en griego, hermano, para evangelio, que significa buenas noticias. Entonces ahora va a entender de qué debe de hablar el evangelio. De las buenas noticias. Hermano, el evangelio no es un consejo. El evangelio no es un anuncio, hermano, de algo que va a suceder. El evangelio no es una ley nueva. El evangelio, hermano, no es una norma moral. El evangelio, hermano, es una noticia. Es decir, algo que ya sucedió.